La lucha que hoy nos convoca es un esfuerzo colectivo. Por ello, es un honor ceder la palabra a quienes con su liderazgo impulsan este compromiso desde los espacios políticos de nuestra organización. A continuación, escucharemos una serie de mensajes que contextualizan la importancia de esta jornada desde la visión sindical, política y social. En primer lugar, me permito presentar a la licenciada Francia Briceño, encargada de la Secretaría de la Mujer del SEC, quien nos dará el curso de apertura. Muy buenas noches, estimado público presente, organizaciones que nos acompañan, personas jubiladas, Directorio Ejecutivo Nacional, afiliadas y afiliados que nos honran con su presencia. Hoy, en el marco y a vísperas del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, nos unimos y nos reunimos para reflexionar, para alzar la voz y para renovar nuestro compromiso, donde podamos construir y hablar cuál sería la agenda para nuestras mujeres. Podemos incluir que no nos ataquen en redes sociales porque hoy día sufrimos de un impacto increíble por este medio donde las mujeres ya no tenemos tranquilidad ni de subir una fotografía, porque somos criticadas, porque somos amenazadas, porque nos dicen de todo en las redes sociales. La violencia digital es un aspecto muy importante y que tenemos que luchar contra esta amenaza que hoy es la principal que nos rige día a día, que está marcando a las mujeres, provocando miedo y limitándolas a expresarse. Que no haya ningún tipo de violencia solamente por ser mujer. Que podamos utilizar las calles, los espacios públicos y privados con seguridad. Que podamos vivir sin miedo, no como víctimas, sino como seres libres y que podamos tomar nuestras propias decisiones sin ser juzgadas. Donde el respeto sea como la moneda que usamos todos los días y la violencia un recuerdo del pasado. A menudo cuando hablamos de violencia pensamos en conflictos armados o actos físicos extremos, pero la violencia es una sombra que se proyecta de muchas maneras. En el golpe, sí, pero también en la palabra que humilla, en el gesto que desprecia, en la exclusión que margina y en el silencio que oprime. Es una cadena que nace de una idea profundamente errónea, la de que alguien es superior a otro. Por eso, desde el SEC hemos venido trabajando en fortalecer espacios seguros libres de violencia para nuestras trabajadoras y trabajadores de la educación. El SEC, mediante sus acciones para mitigar el impacto de la violencia, se ha propuesto trabajar y sensibilizar mediante capacitaciones, charlas, talleres dirigidas a hombres para mitigar este tema de violencia con talleres de nuevas masculinidades a cada uno de nuestros afiliados y afiliadas. Además, ha implementado una comisión interdisciplinaria por medio de la Secretaría de la Mujer para crear espacios de atención y dar seguimiento oportuno a nuestros trabajadores de la educación, aplicando un protocolo de atención que permite prevenir y atender a nuestro Magisterio Nacional en materia de acoso laboral y hostigamiento sexual. Hemos desarrollado acciones que permiten una atención más eficaz con las personas víctimas y que llegan a nuestras instalaciones a solicitar el apoyo legal y emocional. Esto con el objetivo claro de lograr que nuestras trabajadoras y trabajadores de la educación puedan disfrutar de espacios seguros libres de violencia. Ante todas estas acciones quiero referirme en esta noche y proclamar con firmeza que la igualdad es el primer paso para erradicar la violencia y para lograrla debemos trabajar con objetivos claros
porque será el cimiento indispensable para erradicar esta problemática. No puede existir paz duradera donde no hay equidad. No puede haber respeto donde se niega la dignidad inherente a cada ser humano. Cuando aceptamos que todas las personas, sin importar su género, su origen, su creencia o su condición, tienen el mismo valor y los mismos derechos, estamos desarmando la raíz misma de la agresión. La igualdad no es un concepto abstracto, es la acción consciente de ver al otro no como un adversario, sino como un igual. Es el antídoto contra la intolerancia y la semilla de una convivencia pacífica. Para entender la magnitud de este silencio roto, debemos mirar atrás en nuestra historia y rescatar las voces que contra toda corriente se atrevieron a desafiar lo establecido. Hoy aprovecho mencionar, o mejor, rendir un homenaje a una mujer costarricense, una heroína que no solo en el campo de la batalla, sino en la batalla más íntima y peligrosa, la de su propio hogar. Les hablo de una mujer, Pancha Carrasco. Todos recordamos a Pancha Carrasco como por su valentía en una de las batallas más importantes de nuestro país, donde empuñó un rifle para defender a su patria. Esa imagen la han inmortalizado como un símbolo de fortaleza. Pero hay otra faceta de su vida menos conocida, pero igualmente revolucionaria, que merece también ser contada. En una época donde la mujer era considerada propiedad del marido, donde el qué dirán y las leyes la dejaban en total desamparo, Pancha Carrasco sufrió de violencia en uno de sus matrimonios. Sin embargo, ella no aceptó un destino en silencio. Con un coraje que hoy nos sigue inspirando, rompió las cadenas del miedo y denunció a uno de sus maridos en uno de sus matrimonios. Solo imaginemos por un momento el contexto. Finales del siglo XIX, una sociedad que relegaba a la mujer a la esfera privada. Denunciar a su esposo era un acto de insubordinación social monumental en esa época. Era desafiar la autoridad marital, exponerse al escarnio público y enfrentar un sistema legal que no estaba de su lado. Pero ella lo hizo, alzó su voz y dijo, basta. Convirtió su dolor personal en un acto público de rebeldía contra la violencia. La historia de Pancha Carrasco nos enseña que la violencia no es pasividad, todo lo contrario. Es la valentía de enfrentar la injusticia y romper del silencio cómplice y de exigir dignidad. Ella no empuñó un arma en ese momento, pero empuñó algo más poderoso. Dejó el miedo y logró lo más importante, tomar una decisión. Siguió la verdad. Su denuncia fue un acto de guerra contra la violencia machista, un primer y resonante ya no más en la historia de nuestro país. Por eso, hoy denunciamos la falta de fortalecimiento de las políticas públicas para la protección de las mujeres. Vivimos en una sociedad donde las mujeres son más vulnerables ante la violencia. Este año hemos sufrido de las muertes de muchas mujeres en una condición de violencia extrema, por lo que es momento de despertar y exigir más apoyo en las políticas de protección que se implementan en nuestro país. Debemos honrar el legado de Pancha Carrasco, porque significa entender que la lucha por la violencia no comienza en casa, en la comunidad, en la forma en que nos tratamos unos a otros, en otras palabras, inicia en la sociedad y sobre todo en la regulación y la inversión de protocolos para atender y aplicar las leyes de protección. Sigamos el ejemplo de Pancha, no nos quedemos callados, seamos aliados, seamos soporte, seamos la voz de quien aún teme hablar y de quien le quitaron la voz. Para que alcemos la igualdad, debemos luchar contra la discriminación, dejar el miedo y tomar el arma más importante que es la decisión. En vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres,
Nos comprometemos a ser constructores de igualdad, a exigir a nuestros gobiernos inversión en seguridad y protección, a educar a nuestros hijos e hijas en el respeto, a llamar la atención a los compañeros que hacen un chiste sexista, al que trata de ignorante y humilla a los demás, al que en vez de hablar le grita a su compañero, y no olvidemos en apoyar a quien está sufriendo de violencia. Que el coraje de Pancha Carrasco nos recuerde que cada vez que elegimos la igualdad sobre el prejuicio, la palabra sobre el golpe y la dignidad sobre la humillación, estamos ganando la batalla más importante, la de un futuro donde la paz y la igualdad no sea solo una aspiración, sino una realidad vivida para todos y todas. Muchas gracias. Me permito llamar a la licenciada Georgina Alvarado, encargada de la Secretaría General del SEC. Muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan, compañeras y compañeros del Directorio Ejecutivo Nacional, doña Gabriela Bonilla, directora de la Oficina de la Internacional de la Educación, amigos y amigas todos. Nos reunimos el día de hoy para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que tiene sus raíces en la historia de resistencia y dignidad de 3 mujeres en América Latina que fueron asesinadas en la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Brutalmente asesinadas por oponerse de manera férrea a actos de violencia y por denunciar públicamente esas acciones que sometían el pueblo que estaban representando. Su valentía logró encender una llama que fue adoptada por las Naciones Unidas y que permitió instaurar esta conmemoración como un acto solemne que permite visibilizar la violencia estructural que vivimos las mujeres históricamente y que tiene que cesar a partir de la incidencia social, a partir de la incidencia colectiva. Este día no solamente es un recordatorio al pasado, es un llamado real a la reflexión, un llamado que pone sobre la mesa la necesidad de que las mujeres alcen la voz, denuncien, pero que la sociedad deje de lado esa visibilización pasiva sobre los actos de violencia que son perpetrados a diario sobre las mujeres. Y no solamente hablamos de violencia física, hablamos de violencia política, hablamos de violencia psicológica, hablamos de violencia en los estratos sociales, en los estratos laborales, en los espacios donde las mujeres tienen participación y muchas veces buscan ser calladas por aquellos que ven a su alrededor mujeres opositoras por el simple hecho de tener capacidades también que pueden generar incidencia social e incidencia política. Tengo acá en el teléfono un registro del Poder Judicial. En el año 2024, compañeras y compañeros, se contabilizaron 40 femicidios en Costa Rica. Una cifra alarmante, máxime si lo comparamos con la cifra actual, que a la fecha contabiliza 32 femicidios. Una cifra, compañeras y compañeros, que no tiene que ser vista de manera fría. Detrás de esos 40 decesos del año 2024 y de esos 32 homicidios, femicidios ya calificados de 2025, hay detrás historias, hay niños, hay madres, hay abuelos, hay familias enteras que quedaron con un dolor y con una marca que deja sobre la palestra la necesidad de que actuemos ya en contra de esas olas de violencia. Y cuando hablamos de violencia estructural es porque desde los distintos poderes de la República encontramos mensajes de odio, encontramos mensajes que limitan la participación de la mujer, que venden en el colectivo el cuestionamiento sobre las capacidades de las mujeres y que tiene que ser total y absolutamente denunciado de manera drástica. Las organizaciones sindicales también cumplen un papel importantísimo. Somos espacios de representación colectiva, somos espacios de defensa y de justicia social. Eso quiere decir que las mujeres
no tienen que seguir siendo solamente parte de las bases, tienen que tomar la bandera en sus organizaciones sindicales, cooperativas, sociales, en espacios activos de toma de decisiones, y tienen que participar con voz, pero con una voz legítima, que no sea ocupada nada más por completar una papeleta de paridad, que sea un espacio de representación y de participación real, donde sus ideas se escuchen, donde sus proyectos sean tomados en cuenta y donde sus ideales logren ser el semillero para las demás compañeras que están en la sociedad y en las organizaciones que representamos. Necesitamos que las mujeres lideren con un mensaje claro, que impongan la necesidad de priorizar la justicia salarial, la dignidad humana, la igualdad de oportunidades que tiene que construirse a partir de sus experiencias. Lo dijo bien Isabel Allende, una defensora incansable del empoderamiento femenino. El empoderamiento de las mujeres es el mayor agente de cambio del mundo. Así que hoy, en este día, hacemos un llamado a la reflexión, pero sobre todo un llamado a ese compromiso que como sociedad tenemos que mantener y tenemos que sostener. Tenemos que luchar contra esa violencia odiosa, silenciosa, repugnante que tiene que acabar. Y que tiene que acabar a partir de la acción social que tenemos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades y en los diferentes espacios donde nuestras voces sean posicionadas. Nuestro compromiso tiene que ser claro. No habrá una verdadera cultura de paz mientras otras mujeres a nuestro alrededor sigan siendo violentados. No tendremos justicia social si no tenemos instaurada una verdadera igualdad de género. Tenemos que tener sindicatos fuertes, con mujeres liderando y con mujeres acompañadas de los compañeros que al igual que ellas ocupan espacios en estos niveles. Compañeras, sigamos avanzando con paso firme. Este es el tiempo de las mujeres. Este es el tiempo de las mujeres sindicalistas. Este es el tiempo de las mujeres valientes, organizadas y solidarias, capaces de transformar las estructuras en las que participan. Que ninguna camine sola, que ninguna vuelva a tener miedo, que ninguna sea silenciada, porque juntas somos más fuertes. Muchas gracias. Seguidamente me permito llamar a la licenciada Gabriela Bonilla, representante de la Internacional por la Educación para América Latina. 3 puntos para sumar a lo que ya plantearon las compañeras Francia, Fanny y Georgina. Entonces, desde la Internacional de la Educación, hemos dicho en diferentes ocasiones, en el marco de la red de trabajadoras, que las formas de violencia que enfrentan nuestras compañeras, tanto las compañeras en los sindicatos como nuestras estudiantes en los espacios estudiantiles, son formas de violencia que no ocurren aisladas y no ocurren solamente en este momento, sino que son formas de violencia que se instauran y se expresan en un gran marco social, de un orden social y de un orden económico. Entonces, primero tal vez que anotemos algo que puede ser obvio, pero que es que los sindicatos, como actor político social, siempre hemos estado llamados a denunciar, evidenciar, alertar y contribuir a desmantelar las formas de violencia. Cuando las formas de violencia se han expresado, por ejemplo, en malos salarios, en condiciones no dignas de trabajo, los sindicatos hemos salido a denunciar estas formas de violencia. Cuando la violencia ha tenido que ver con formas de exclusión en el sistema educativo, los sindicatos hemos salido a pelear por becas, por meriendas, por transporte escolar. Ya la compañera Francia señalaba las nuevas formas de violencia que además se expresan ahora en las redes. Y más recientemente, en América Latina, hemos sido los sindicatos, y también reconocemos acá el papel que ha hecho el SEC,
quienes hemos estado defendiendo la educación científica para nuestros estudiantes. Esto quiere decir, defendemos una educación de donde no se eliminen contenidos. Cuando nos han querido sacar los contenidos sobre derechos humanos, contenidos sobre educación sexual integral, que tienen tanto peso en lo que vamos a lograr construir en las identidades de nuestros jóvenes, bueno, hemos salido también a defender como un derecho la educación científica, currículos amplios e incluso, bueno, que tengan en cuenta la educación sexual integral. En este momento, los sindicatos que vemos también, vemos afiliadas o compañeras pensionadas experimentando formas de violencia patrimonial, necesitando asesorías de los sindicatos y hemos estado ahí respondiendo. Vemos otras formas de violencia que tienen que ver con el congelamiento de plazas, que no nos contraten psicólogas, que no nos contraten enfermeros, que no nos contraten gente para la cocina, gente para la limpieza. Esto termina generando sobrecarga de trabajo en las mujeres, sobre todo docentes, y entonces son formas estructurales de ir violentando tanto el derecho al trabajo como el derecho de nuestros estudiantes a una educación segura, científica, pública y bien financiada. Entonces, repito, la violencia que se vive no se vive en el vacío, se vive en una dinámica política y económica, y los sindicatos en el pasado, ahora y en el futuro seremos actores que tenemos que denunciarla y ayudar a la sociedad a entender cómo es esa forma de violencia. Recientemente también reconocemos que el SEC ha sido parte de la lucha por lograr el convenio 190 en Costa Rica, que nos ayuda a tipificar y a responder a las formas de violencia en el lugar de trabajo. Y finalmente, sabemos que como sindicatos en América Latina también estamos teniendo que responder a otras formas de violencia que están viviendo nuestras afiliadas, que es la violencia ejecutada por el crimen organizado en nuestros países. Cada vez más el crimen organizado nos está disputando a los sindicatos tejido social. Por eso no da igual la forma en que nos gobiernan los diferentes gobiernos en América Latina. Cada vez que crece el crimen organizado, cada vez que se le abren las puertas, hay nuevas formas de amenaza y violencia contra nuestros docentes y contra nuestros estudiantes. En América Latina estamos denunciando, y la otra semana hay Comité Ejecutivo Mundial de la Internacional de la Educación, y se denunciará con mucha fuerza la forma de violencia que están experimentando las escuelas, los colegios, las maestras, los maestros y nuestros estudiantes en manos del crimen organizado en las comunidades. Cada vez que se ausenta el Estado, crece la violencia, crece la presencia de crimen organizado. Cada vez que se ausenta el Estado, las mujeres, las niñas y las estudiantes, adolescentes y jóvenes quedan aún más expuestas a las formas de desigualdad y a las formas de violencia. Por eso reiteramos el valor y la importancia no solo de estos cineforos, sino de los sindicatos como espacios desde donde vamos a denunciar, a visibilizar las formas de violencia y a generar constante formación entre nuestros afiliados para entender cómo nuestra fuerza colectiva puede contribuir a desarmar y a desmantelar esas formas de violencia. Y por último, tenemos la gran fuerza que es estar en las aulas. Estar en las aulas y ayudar a nuestros estudiantes a entender qué es la violencia, cómo se expresa, cómo evitar ejercer la voz y cómo evitar ser víctima de esta violencia. Lo que logramos hacer en el aula sigue siendo fundamental, nadie más lo puede hacer, es un privilegio trabajar en las aulas, así es que este 25 de noviembre y toda esta semana conmemoremos con mucha fuerza y con mucho orgullo que estamos trabajando desde las aulas y desde ahí podemos seguir transformando. Así que gracias y felicitaciones por esta sesión de hoy. Gracias. Y para cerrar este bloque de intervenciones, me permito invitar al licenciado Gilbert Díaz, presidente del SEC. Tengan todas y todos un fraterno saludo en nombre del Directorio Ejecutivo Nacional, a la compañera Gaby de la Internacional, muchas gracias por estar con nosotros, compañeros de Junta de Pensiones, Katia, Sonia, compañero
Juan Pablo y otros nombres que se me escapan aquí, de compañeros. Agradecerles y a toda la afiliación que está aquí presente, agradecerles este acompañamiento de hoy. Víspera, podemos decir, a la celebración del Día de la No Violencia, que es el día 25 de noviembre. Actividad que quisimos hacer hoy nosotros para que mañana pudiéramos estar en la gran marcha que se va a hacer a partir de las 4 de la tarde, saliendo desde el Parque Central. Eso va a ser una gran marcha en toda la protesta que va a venir se está dando por todo lo que está sucediendo en nuestro país. Y pues nosotros no podíamos dejar de hacer nuestra actividad de reflexión y todo eso. Decía que es una fecha que no es solo un recordatorio histórico, sino es un llamado urgente a la acción. Cada año encendemos esta llama de memoria por todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia, pero también por quienes hoy siguen viviendo miedo, silencio, forzados y desigualdad que se da en nuestra sociedad, y la cual venimos diciendo y siempre repetimos, no podemos tolerar. Como Sindicato de Trabajadoras y Trabajadoras de la Educación, hoy alzamos la voz con profunda preocupación ante la creciente cantidad de femicidios, que bien daba la compañera Georgina los datos alarmantes que creo que van a llegar a superar, Dios primero que no, pero los datos del 24, hoy vamos por 32, qué lamentable. Esta preocupación ante esta creciente cantidad de homicidios y actos de violencia contra las mujeres en Costa Rica no son cifras lejanas, son vidas, son familias quebrantadas, estudiantes huérfanos, comunidades enteras marcadas por la tragedia. Cada femicidio es un fracaso colectivo y un llamado a revisar lo que estamos permitiendo como sociedad. La violencia contra la mujer no se manifiesta únicamente en su forma física. Esta también se manifiesta desde el punto de vista psicológico. Esa que desgasta la autoestima, aísla, humilla y destruye vidas en silencio. Y está también la violencia estructural, esa que nace de la desigualdad, del machismo arraigado, de la falta de acceso a oportunidades, de instituciones que no responden con fuerza ni con urgencia. A esto se suma un sentimiento generalizado en el abandono del gobierno que, pese a los avances legislativos, continúa fallando en prevención, protección y acompañamiento. No basta con leyes, hace falta un compromiso real, recursos suficientes, políticas públicas sostenibles y voluntad política para salvar vidas. Pero hoy no estamos aquí solo para denunciar. Como Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, creemos profundamente que la educación es una herramienta poderosa para transformar la cultura de violencia que se ha normalizado durante décadas. Somos formadores, referentes, sembradores de conciencia. Nuestro rol es esencial y no podemos permanecer al margen. Como formadores de la educación, creemos que podemos dar un gran paso. Consideramos que la prevención empieza en la niñez, no tanto en la adultez. Esa cultura se cambia y se va formando en la escuela, que tiene gran competencia afuera en las calles, pero en la escuela y en el hogar. Debemos formar, tiene que preocuparse el ministerio de cómo formar, y todos los que son formadores de educadores, educadoras, docentes, formar en temas de igualdad de género y prevención de violencia para saber detectar señales y orientar así
y acompañar a los que sufren. Que cada escuela, consideramos que cada escuela, cada colegio debe ser un espacio seguro para niñas y adolescentes con mensajes claros contra la violencia, el acoso y la discriminación. Debemos reforzar para las consejerías de atención al estudiante, apoyo psicológico y articulación real con instituciones como el INAMO, como el PAN y Ministerio de Salud y otras instituciones. Hay que incorporar en los programas educativos herramientas para cuestionar el machismo y promover masculinidades sanas, que bien lo señalaba nuestra secretaria de la Mujer. Se está trabajando en esa dirección también, de tratar la masculinidad. Compañeras y compañeros, la violencia contra las mujeres no es un problema privado, es un problema social, educativo, ético y humano. Y desde nuestro lugar, desde nuestra profesión y de nuestra lucha sindical, nos comprometemos a no ser espectadores únicamente. Debemos de estar juntos todos en esta lucha por erradicar esta, de verdad, se puede decir, la violencia que vivimos y lamentablemente decir, una violencia que se refuerza desde las autoridades que dirigen este país y que muchos aplauden, que uno no entiende en realidad. Hoy honramos la memoria de quienes ya no están. Hoy acompañamos a quienes siguen luchando y hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir educando, denunciando, promoviendo acciones para prevenir y construyendo una Costa Rica donde las mujeres puedan vivir sin miedo, en dignidad y en libertad, porque sin igualdad no hay justicia, sin justicia no hay paz y sin paz no hay futuro. Esto es un compromiso de todas y todos, de verdad, un compromiso de la sociedad entera y que no puede influir más las acciones lamentables que vivimos y que tenemos el poder de cambiar. Tenemos el poder de cambiar esta forma de violencia que nos han impuesto desde las autoridades y que quieren darle una continuidad a esa violencia. Solo está en manos nuestras para decir no más. Bienvenidas todas y todos y los queremos mañana también en la marcha. Buenas noches. Ahora proyectaremos la película La directora de orquesta. Es una conmovedora historia basada en hechos reales que nos confronta con la exclusión y el obstáculo que significa para una mujer reclamar un espacio de liderazgo y talento. Esta película es un espejo de cómo la negación de oportunidades es una forma cotidiana y simbólica de violencia que se disfraza de tradición. Al analizar esta lucha por la igualdad en el arte, podremos entender mejor la raíz de la violencia que enfrentamos las mujeres en todos nuestros espacios, tanto académicos, laborales, políticos, comunitarios y personales. Que disfruten la función. No, por favor, quiero quedarme. Tengo que verle. Saque a esa chica de ahí. A los grandes músicos hay que tratarlos con respeto. Estás despedida. ¿No eres la chica que se sentó allí delante en mi concierto? ¿Tú? Quiero ser directora. Quiere dirigir orquestas. ¿Sabes quién es? Frank Thompson, uno de los más importantes gestores de conciertos. Me basta con que me deje en paz. ¿Desde cuándo pasa esto? ¿Prueba de admisión? ¿Para el conservatorio? ¿Cuánto hace que nos mientes?
Las mujeres no llegan a directoras, no pueden dirigir. Me voy pronto de viaje. No puedes irte, ¿Por qué no? porque no puedo perderte otra vez. Me he escrito desde Berlín. ¿Berlín? Quiere entrar en la Escuela Superior de Dirección. Traigo una carta de recomendación. Vuelve a casa. No puedes apartar a la gente como si no importaran nada. Hoy por fin es tu gran día. Nunca la aceptarán. La gente quiere ver tu fracaso. ¡No puede marcharse así! ¡Tenemos un contrato! No acepto órdenes de una mujer que no sabe cuál es su lugar. Una mujer enfrente de 100 hombres. Con su ayuda o sin ella. Señor, llegaré a ser directora. Aquí no hay ninguna pasión. Se ha dedicado a la dirección porque era una pianista sin talento. Es una anomalía. ¿El qué? ¿Ser una mujer? Va contra la tradición musical. En este mundo no te dejarán avanzar. Basada en una historia real. ¿Quién es esta mujer? Brico. Antonia Brico. Bueno, muy buenas noches. Realmente creo que esta película nos deja mucho que analizar. Bienvenida Irene, bienvenida Keira, bienvenida Ruth a este conversatorio. Realmente agradecerle a las personas que están siendo parte de este momento. Y realmente esta película nos deja un mensaje de participación femenina que ha sido una dificultad realmente a través de la historia, porque estamos hablando de 1927, una historia de una mujer que desafió muchos obstáculos por ser mujer y que realmente pasó por diferentes situaciones y que realmente nos trae a análisis y vemos diferentes tipos de violencia y no necesariamente tenemos que ver golpes para sufrir de violencia, de discriminación, de desigualdades. Realmente el ser mujer muchas veces ya es una carga bastante fuerte para nosotras. Y bueno, primeramente, en esta primera ronda vamos a hablar un poco acerca de la violencia estructural y la invisibilización que realmente esta mujer también sufrió en la película. Y nos muestra que la violencia no siempre es física, realmente. La protagonista realmente enfrenta comentarios muy hirientes y excluyentes totalmente, como de no aceptar órdenes de una mujer, como lo vieron ustedes cuando ella trató de trabajar con hombres, y realmente termina haciendo un grupo de mujeres que fortaleció su esperanza al ser una directora de orquesta que al finalizar, como ustedes vieron, no llegó a más, y esto por lo mismo, por ser mujer. Entonces, vamos a una pregunta que voy a dirigirle a las compañeras panelistas. ¿Cómo definen ustedes esta violencia sutil o estructural que no deja huella o violencia física, pero sí niega sistemáticamente el acceso, el reconocimiento y la valía de las mujeres en los espacios de liderazgo y poder? ¿Cuál es el impacto más profundo de esta violencia invisible en la vida de las mujeres? Irene, tal vez usted nos pueda decir un poco acerca de esta pregunta que es muy importante para nosotros esta noche. Gracias, Fran, gracias a las compañeras, al SEC por esta posibilidad de participar una vez más. En esta ocasión estoy como Museo de las Mujeres de Costa Rica en calidad de mujer artista. Por supuesto que esta película nos conmueve a todas, pero toca fibras sensibles cuando una ha atravesado, ¿verdad?, dentro de las carreras de artes plásticas este proceso, a pesar de tener apenas 43 años. Doy fe de que sigue siendo un campo en el cual recibimos, aún mi generación, comentarios de los docentes como: usted mujer, usted nunca va a aprender a dibujar. Entonces, claro, te remueve esas fibras sensibles de tu pasado como mujer artista, y reconocer que por ahí en Estados Unidos fue en 1926, pero que también Costa Rica mantiene brechas en el campo, es importante. Yo quiero esta noche, quizás respondiendo a la pregunta,
partir de la información que nos brinda la perspectiva de género, ¿verdad? Que es en lo que me especializo. Gracias. Lo primero que se plantea es esto: la división sexual del trabajo, donde el hombre es considerado el hacedor de la cultura, es el sujeto histórico, y la mujer se debe mantener en la estructura de lo privado, del trabajo doméstico no remunerado, o a la sombra. Les voy a contar una anécdota y con esto cierro para pasarle la palabra a las compañeras. En Costa Rica, a las mujeres que estudiábamos artes el siglo pasado, nos llamaban las MMC. Eso me lo contó Herbert Zamora, un excelente escultor, profesor queridísimo. Eso significaba las mientras me caso. Y solo estaba permitido que las mujeres artistas de artes plásticas costarricenses que estudiaran fueran las de clase alta, en condición de entretener a las personas cercanas a la familia. Esto habla de que yo con 43 años aún me encuentro con esta brecha en lo que es la cultura. Me gustaría obviamente escuchar a las compañeras para no acaparar la palabra. Sí, para darle la palabra a Keira, desde su posición como presidente de la Asociación Transvida, este tema sobre la lucha de las mujeres trans para su reconocimiento de igualdad, ¿qué te hace reflexionar bajo esta pregunta también? Bueno, muchas gracias y me uno al agradecimiento por la invitación del SEC. Para nosotras es muy valioso y muy provechoso estos espacios porque nos permite precisamente visualizar una realidad que me resuena mucho. La palabra es invisible ante la sociedad y ante muchas personas. Lo visible es el morbo, lo visible es precisamente que estamos presentes en calles prostituyéndonos. Siempre nos relacionan con VIH, con delincuencia, con esa parte o ese sector de la sociedad completamente hecho o transformado en un residuo social. Y esto me cala mucho a la película porque la violencia estructural y la violencia de género no es casualidad que precisamente se dé en varias aristas. Una de esas aristas y que me removió mucho con la película, cuando ella va en la búsqueda de trabajo y que precisamente está presentando una aplicación para mecanógrafa, ella recibe una mirada completamente discriminatoria y hacia su vestimenta, hacia su expresión física, y esto hace que precisamente no sea contratada. Si esto lo comparamos a la vivencia de las mujeres trans, esa es la violencia estructural que nosotras sufrimos todos los días. Cuando aplicamos algún trabajo o cuando vamos a pretender estar en otro espacio, esa mirada acusadora, esa burla, ese comentario al oído entre dos personas, ese rechazo completo hacia nuestra identidad, hacia nuestra expresión, no solamente en el ámbito laboral, en el sistema educativo, en el sistema de salud, en el sistema estatal como tal. Y es así que precisamente en Costa Rica tenemos ciertos avances en el reconocimiento de la identidad, pero esto no ha sido suficiente para poder realizar o para poder transformar el sistema hacia un camino de inclusión real, no solamente para las mujeres trans, sino para todas las mujeres en su diversidad. Muchas gracias, Keira. Y realmente, Ruth, que está como una activista incansable totalmente bajo los derechos humanos, como más de 20 años de experiencia, preside la Asociación de la Comunidad Internacional de Mujeres con VIH en Costa Rica, y realmente tu perspectiva ante esta pregunta, ¿qué nos puedes decir? Bueno, primero que todo, reiterar el agradecimiento, no solo por la invitación, sino por la selección tan minuciosa de la película, que nos hace tener una introspección desde aquellos años a la actualidad que vivimos las mujeres. Más allá de dónde estemos las mujeres, yo tenía varios sentimientos encontrados porque podía ver la ilusión, el empeño, la valentía de aquella mujer que rompía esquemas,
Y reflexionaba cómo hoy en día, no importa dónde estemos, cuál sea el cargo que tenemos, todavía esas brechas que vimos en la película las seguimos enfrentando día a día las mujeres. Y cuando me preguntaban cuál es esa violencia estructural, pienso en la asociación, en la Comunidad Internacional de Mujeres Positivas de Costa Rica y a nivel de Latinoamérica, que tenemos experiencias muy crudas. Recuerdo cómo inclusive esta semana, no en aquellos años, esta semana podía escuchar una compañera que me decía: Ruth, ¿cómo hago? Porque apliqué a un puesto de trabajo y me recordaron cuál era mi papel, mi rol en la sociedad como ama de casa, como esposa y por último como mujer. Y si algo quiero rescatar de la película es esa valentía y cómo una mujer todavía hoy en día tiene en sus manos el poder no solo de transformarse, sino de transformar una sociedad machista, patriarcal, que nos sigue señalando, que nos sigue recordando que los prejuicios están tan arraigados, no solo en los hombres. Si analizamos la película, muchas de esas violencias estructurales, psicológicas que vivió la protagonista fueron reforzadas por las mismas mujeres, porque son patrones aprendidos. Y sí, la película a mí me movió muchísimos sentimientos, pero sobre todo por el reto que seguimos teniendo las mujeres hoy en día de decir alto. Las mujeres podemos soñar, podemos seguir adelante, podemos lograrlo. Y pensando en las mujeres que tienen que enfrentar un diagnóstico, puedo decirles que muchas de ellas llegan a una consulta y, como ya decían las compañeras, igual en un trabajo, en una asociación, como activistas, no importa dónde estemos, en un alto cargo o en nuestro hogar, siempre tenemos que lidiar con esos patrones que siguen arraigados, recordándonos que hay un patriarcado que hay que vencer todavía. Hemos logrado mucho, sí. Creo que el impacto de la violencia estructural tiene dos caras. Un impacto obviamente negativo porque nos sesga, nos amarra, nos limita a alcanzar sueños, a ser nosotras mismas, a romper brechas y abrir caminos para otras mujeres, pero también nos enfrenta al poder que tenemos cada una de nosotras las mujeres, el poder de transformarnos, pero de transformar una sociedad también. Muchas gracias, Ruth. Y desde el punto inicial de este foro, la igualdad como un primer paso, realmente, ¿cuáles son las principales políticas públicas o faltas de ellas que perpetúan la desigualdad y por ende la violencia contra las mujeres en los espacios laborales o educativos en Costa Rica? ¿Qué piensan acerca de esto? Irene, tal vez como para... De nuevo, muchas gracias. Francia, es una pregunta compleja. Yo quiero remitirme tanto a la película como a la realidad nacional. A ver, tenemos una construcción de las organizaciones no neutral al género, ¿verdad? Si se parte de la división sexual del trabajo y el hombre pertenece a lo público, la mujer a lo privado, entonces, ¿qué tenemos? Una estructura de la sociedad que va a permear todos los espacios. Como decía don Gilbert hace un rato, ¿cuál es el compromiso entonces, por ejemplo, de un sindicato como una organización? Pues hacer un diagnóstico de género. Así lo debe hacer la sociedad completa. ¿Cuál es ese lugar y cuáles son las implicaciones de ese lugar que ocupan nuestras mujeres en todos los ámbitos? Entonces, si pensamos en términos de política pública,
tanto para las mujeres trabajadoras, para las mujeres que queramos incursionar en distintos campos, vamos a tener encima una estructura patriarcal que le va a estar recordando a las mujeres que pertenece al espacio de lo privado. Vaya a hacer el cafecito en la película, vaya a tener hijos o cásese, ¿verdad? Lo que les decía hace un rato en Costa Rica de estas MMC, que es muy doloroso escuchar esto, y para mí que tengo 43, insisto, una diría, ay no, eso ya pasó. No, está presente porque mientras la cultura no se deconstruya, la teoría organizacional nos dice que va a seguir reproduciéndolo. Creo que es muy necesario entender que cualquier política pública debe partir eso, del diagnóstico, de la revisión consciente de cuál es el lugar de las mujeres, con datos, pero también reconociendo aquellos maltratos que atravesamos. Para cerrar la idea, me parece que Costa Rica tiene muy buenas políticas públicas, pero no se están operativizando. Entonces, ¿qué pasa? El papel aguanta todo, pero en materia de erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, y ojo, me encanta este panel porque en mi caso yo soy transfeminista, o sea, desde ahí es que me posiciono en materia de derechos humanos, que esta película es una joya, porque mujeres nos construye la sociedad, ¿verdad? Es un performance que tenemos que estar pues sosteniendo con las distintas discriminaciones. Y en tanto la estructura organizacional no se modifique, va a pasar lo que a esta muchacha le pasaba, y lo dicen los estudios de género en las instituciones u organizaciones. Las mujeres están renunciando, por ejemplo, al deseo de ser madres, porque si no, no soy suficientemente competitiva en un espacio laboral. O muchas mujeres, lo reconocemos en Costa Rica, las mujeres en edad laboral estamos afuera del mercado formal porque no hay posibilidades de integrarnos en igualdad de condiciones. El Estado costarricense nos debe también a las mujeres madres los espacios de cuidados, corresponsabilidad estatal de los cuidados para que podamos insertarnos. Un poco esas líneas. Keira. Gracias. Igual, te doy la oportunidad. Bueno, voy a empezar diciendo que de acuerdo al conocimiento que ustedes tienen en Costa Rica, hay un reconocimiento parcial de las identidades de género generada por la opinión consultiva OC 2417, la misma que hizo institucionalizar el matrimonio igualitario en el país y que son prácticamente las acciones a nivel político y gubernamental, constitucional más bien, que han venido a amarrar la lucha de las poblaciones sexualmente diversas. Relacionando todo esto a la violencia de género, nosotras tenemos una ruta crítica que precisamente empieza desde la concepción de nuestro nacimiento. Por eso es que insistimos en la existencia de las infancias y adolescencias trans, porque para la sociedad nosotras nos hacemos trans precisamente cuando ya estamos vestidas de mujer, maquilladas, en una esquina prostituyéndonos y donde ya expresamos una imagen femenina. Nosotras no somos trans en ese momento, nosotras nacemos y nos identificamos en edades muy tempranas con lo que precisamente se relaciona a nuestra identidad de género. Esto es un proceso de autodescubrimiento, de reconocimiento personal, y es precisamente donde se pierden redes de apoyo familiares y sistemáticas estructurales cuando se presenta estas expresiones. No hay un abordaje, no hay un conocimiento de parte de la familia, y también cuando entramos al sistema educativo hay un abandono total al no existir políticas públicas que precisamente se refieren al tema. Y caemos aquí en un punto bastante crítico que es el actual y el que estamos viviendo actualmente, y tomo las palabras de don Gilbert, donde hay una validación desde quienes toman las decisiones y desde quienes están en el poder. Cuando esto sucede en una sociedad y donde precisamente la discriminación, la exclusión y la negación de los derechos humanos de ciertas poblaciones o de ciertos sectores de la población son negados y son precisamente validada esta negación desde quien toma las decisiones y el poder, pues hay una reacción rebote y una reacción de efecto dominó en la sociedad. Y es lo que estamos viviendo actualmente, ya que
la figura presidencial nos ha atacado directamente como población y en diferentes ocasiones, pues jerarcas e instituciones han tomado la decisión de ya no trabajar con las organizaciones de sociedad civil. El tema del VIH ha quedado fuera de las agendas políticas y del interés público. La población trans es un foco de infección del VIH y no es un problema de la población trans, es un problema de salud pública, porque cuando las mujeres trans nos prostituimos, preguntémonos quiénes son nuestros clientes. ¿Los homosexuales? No. Son personas que tienen matrimonios, personas heterosexuales, que tienen esposas, que tienen hijos y que nos van a buscar a las esquinas para contratar servicios sexuales. Entonces es un problema de salud pública y es un problema que debería estar en el interés gubernamental y político de las acciones que se realizan. Todo esto nos lleva a un círculo crítico donde precisamente la falencia de acciones gubernamentales e institucionales hacia nuestra población nos hace caer en pobreza extrema, en la realidad de que somos uno de los sectores de la población con un nivel académico totalmente ínfimo para poder desarrollarnos integralmente y buscar un puesto de trabajo en el mercado laboral. Esto nos lleva también a ser vulnerables en la parte de la salud, no solo por el VIH, sino también por nuestros procesos de transición, que si no son vigilados endocrinológicamente y con una vigilancia médica, caemos en afecciones derivadas de un proceso de terapia hormonal química. Entonces, estas son afecciones que recaen en una esperanza de vida de 42 años de nuestra población. Entonces, las políticas actuales son apenas un inicio, como lo decía anteriormente, para buscar un camino de inclusión real para la población. Sí, yo me gustaría agregar a todo esto que cualquier política pública, voy a retroceder. Costa Rica es una punta de lanza en Latinoamérica en materia de política pública. Hemos logrado muchas cosas, pero una política pública que deja de lado o que no toma en cuenta las desigualdades corre el riesgo de dejar a las personas más vulnerables desprotegidas. Y entonces la política pública pierde sentido. De los retos más grandes que tenemos en Costa Rica, precisamente no es la construcción de más políticas. A mi criterio, es la implementación y el fortalecimiento, el financiamiento de los estudios basados en evidencia. Porque porque la misma gente no conoce cuál es la política pública que la respalda. Puedo contarles una anécdota cuando sacábamos la ley de VIH, que bueno, ya va a ser 3, 4 años de que se aprobó la reforma integral a la ley de VIH. Esa reforma integral duró 4 periodos legislativos. Se quedaba en la Comisión de Derechos Humanos, se quedaba en la otra comisión, llegaba a plenario y los sectores más conservadores la hacían retroceder, se perdía el plazo cuatrienal. Logramos una política pública de avanzada, con enfoque de derechos humanos y con enfoque de género, la primera en Latinoamérica. Nos costó a todas las poblaciones que estuvimos detrás muchas horas, muchas lágrimas, mucho esfuerzo para lograrlo. Y al fin tenemos una política que nos respalda. Pero ¿qué pasa? A partir de que se aprueba la política, no hay recursos para la implementación. No hay recursos, como decía Daira y la compañera, para poder fortalecer a las organizaciones de sociedad civil y que se pueda reconocer desde la sociedad los derechos humanos y ese enfoque de género que cualquier política pública debe tener. ¿Cuántas políticas públicas se han aprobado hasta el día de hoy que no tienen enfoque de género? ¿Cuántas políticas públicas en materia de educación, cuánto hemos retrocedido? Y sí, me encanta que hablemos
del gobierno actual, pero es que la sociedad debería estar enfocada desde la institucionalidad hasta cada uno de los hogares, pensando en cómo nos reeducamos, nos sacamos ese chip de un sistema patriarcal y machista y podemos reeducarnos, porque nadie da lo que no tiene. ¿Y cómo pretendemos tener política pública con enfoque de género y derechos humanos si ya lo vimos en la película? Igual que en aquellos años, lo puedo seguir repitiendo hasta el cansancio. Hoy en día, esos patrones los seguimos reproduciendo, muchas veces las mismas mujeres. ¿Por qué? Porque, bueno, y los hombres, por dicha hay muchos hombres que nos acompañan. Hoy veo 1, 2, 3, 4, 5. Yo deseara que esta sala estuviera llena de hombres. En el SEC hay muchísimos hombres. Y qué bueno que podamos poner esto en el tapete de discusión. Tienen un gran reto para reeducar a los hombres también, para hacerles ver que ellos también tienen la posibilidad de acompañarnos en este camino, en la construcción de una sociedad en equidad e igualdad para todos y todas las personas. Alguien me preguntaba en estos días, pensando en el día de mañana en la marcha, y me decía, pero es que usted, ¿por qué quiere ser igual que los hombres? Yo le decía, perdón, yo me siento orgullosísima de ser mujer, y cada vez que veo una película de estas o que veo una mujer, desde las compañeras con las que trabajo todos los días en la Comunidad Internacional de Mujeres, hasta las mujeres activistas que levantan la voz, me siento cada vez más orgullosa de ser mujer. Yo no quiero ser igual, pero quiero tener las mismas oportunidades que tienen los hombres a todos los niveles. Y me siento agradecida y reconozco cuando tenemos al lado un hombre que quiere acompañar nuestras luchas, ese camino, porque es la única manera de avanzar juntos y juntas en esa construcción de una sociedad en equidad e igualdad. Muchísimas gracias, Ruth. Realmente, desde el sindicato, este rol, este trabajo que realmente hoy no termina, inicia y se debe seguir fortaleciendo. Y realmente, desde las políticas públicas, también nosotros hemos venido construyendo una política, porque actualmente teníamos una política de la mujer de igualdad, pero realmente ocupaba ser más reforzada en muchos temas que no estaban viéndose desde el sindicato. Realmente hemos venido construyendo una nueva política de igualdad de género, donde nosotros como sindicato nos comprometemos a trabajar toda la parte de la igualdad, tanto de hombres, mujeres y grupos LGTBI. Realmente es un compromiso que nosotros desde el SEC hemos sumado este año y que pronto tendremos esa política que garantice la igualdad de oportunidades para todos y todas. Pues cuente con nosotras. Realmente, desde el punto de vista de un rol, ¿verdad?, individual de cada una de ustedes, o bien desde un rol activista, porque sé que muchas de ustedes están ahí al pie del cañón, para asegurar que la igualdad deje de ser un sueño y se convierta en una realidad que prevenga la violencia. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué opinión tienen ustedes? Ya han mencionado muchas, realmente, pero desde su interior, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos sugieren que debamos hacer para nosotros también contribuir en esa lucha por la igualdad? Ruth. Yo, esta frase que les voy a leer, me la repito todos los días, y la traje escrita porque no quería que se me quedara un solo detalle de cómo la leo, porque para mí es una inspiración diaria, es un recordatorio de qué debo hacer precisamente para cambiar esta sociedad tan desigual. Y hoy se las quiero dejar como un mensaje para que este día de la violencia hacia las mujeres nos recuerde que cada acción, desde un trato respetuoso en un consultorio clínico, en una aula, en cualquier trabajo, en nuestro hogar,
Hasta una política pública bien diseñada puede ser un acto de violencia o un acto de reparación y de transformación. La elección es nuestra, es de cada uno y una de nosotras. Así es. Bueno, en ese sentido, nosotras desde Asociación Transvida hemos venido construyendo una ruta de incidencia política que no solo involucre a los sectores de la población sexualmente diversa. Hemos decidido tomar este camino porque tanto el contexto actual como el trayecto del activismo que hemos enfrentado desde que se inició Transvida en un 2009 pasado, ha sido de tirarnos a la calle, de exigirle a la institucionalidad, de ponerle cara, cuerpo, rostro e historia de vida a las personas trans de este país, que generalmente éramos presas de la oscuridad, como lo decía mi difunta directora Dayana Hernández, y que éramos las olvidadas de la democracia en ese momento. Hoy día pues no somos tan olvidadas pues porque nos hemos exigido a visibilizarnos, y esto también lo relaciono con la película y con las palabras de Ruth, esa valentía, ese coraje que hemos tenido más que todo las mujeres trans en nuestra batuta y nuestra batalla constante al día a día con la sociedad, ha significado un recorrido de transformación también para nuestras poblaciones que no podemos dejar de lado. Y es por eso precisamente de que hoy día no se trata solamente de la problemática o de los derechos que exigimos las personas trans o las personas sexualmente diversas. No se trata de un problema ambiguo o un problema individual en el tema del VIH o en el tema de políticas públicas con enfoque de género o que involucren a todas las mujeres como tal. Se trata de que precisamente vamos en un camino peligroso hacia perder un Estado de Derecho, un Estado institucional y un Estado que ha sido respetuoso de los tratados internacionales, de los derechos humanos, y que nos ha traído precisamente un progreso social y un desarrollo económico y también de las poblaciones históricamente excluidas. En este sentido, nuestro mensaje, que es el que siempre tratamos de dejar en todos los espacios, y es por eso que precisamente hoy día puedo estar sentada acá dando la cara por toda mi población en un espacio como el Sindicato de Educadores Costarricenses, porque es eso lo que necesitamos, afianzar las alianzas estratégicas precisas, necesarias y contundentes que nos hagan despertar en un problema nacional, en un problema país que nos está sucediendo y que lo tenemos de cara en todo este ambiente político y electoral que se nos viene encima y que marca si de ahí en adelante vamos hacia una Costa Rica más inclusiva, más justa y que de verdad sea para todas las poblaciones. Y para finalizar, Irene. Gracias, compañeras. Siempre se aprende muchísimo en este tipo de paneles, ¿verdad? Yo creo que como mujeres trabajadoras tener esa conciencia de que toda mujer es una mujer trabajadora, ¿verdad? Y como activista yo siempre me presento así, mujer feminista, madre, trabajadora, porque no tenemos que olvidarnos de dónde venimos y cuál es nuestra condición. O sea, ¿verdad? Lo que decía la compañera, cualquier mujer que no tenga acceso a su autonomía económica y a que tenga un trato respetuoso en su trabajo, es imposible, como nos mostraba la película, que se hable de una sociedad en igualdad. Yo creo que como activista, para mí, justamente, lo decía también mi compañera, hay que subirle bien alto el volumen a la lucha por la democracia, porque si no es en democracia, las mujeres nunca vamos a contar con la igualdad de género. O sea, los regímenes dictatoriales, como el de Rafael Trujillo, que asesinó a las hermanas Mirabal, o las hermanas Mariposas en República Dominicana hacia los 60s, lo que estaba combatiendo eran unas mujeres combativas políticas
que eran esas 3 hermanas que estaban en contra de la dictadura. Entonces también como mujeres organizadas, sindicalistas, mujeres trabajadoras, que ojalá se sindicalicen al SEC también, o a cualquier sindicato que esté a su alcance en su lugar de trabajo, tenemos que estar trayendo a la memoria la importancia de estas fechas y de la raíz política histórica de la lucha de la igualdad. Eso sería, Fran, por ahora. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por sus opiniones y realmente este cineforo bajo este lema de igualdad, el primer paso para erradicar la violencia, creo que es importante rescatarlo porque realmente cuando hablamos de igualdad eliminamos cualquier tipo de agresión, cualquier tipo de desprecio y bajo también la película realmente la sororidad que muchas veces no existe, no la vemos. Realmente esto nos ayuda a evitar la discriminación y también el hecho de tener una condición de ser mujer realmente nos deja mucho por luchar todo lo que es las políticas públicas. Realmente, Ruth, dices en el clavo, las políticas las tenemos, pero no tenemos la implementación correcta, no tenemos la inversión de ellas para poder ejercerlas y desarrollarlas y aplicarlas como tienen que ser, para proteger a todos y todas, ¿verdad?, en este momento. Y realmente agradecer a las personas que fueron parte de este cineforo y que realmente la lucha sobre la igualdad, la lucha sobre la no violencia no termina acá, no termina en un mensaje, no termina en palabras, termina en acción. Y para eso, por eso mañana las invito y los invito a todos y todas para que vayamos y marchemos y veamos que tenemos que defender, porque actualmente la incidencia de femicidios en Costa Rica este año se ha incrementado y no han sido muertes solamente por decirlo, son muertes violentas que realmente en el pasado no veíamos y que preocupa mucho, y esto es por la falta de buenas políticas públicas, de buena inversión en ellas, o sea, reforzarlas, porque realmente las tenemos y están ahí, pero no podemos decir solo un papel, sino tenemos que tener acciones, y para eso tenemos que luchar y fortalecer y apoyar toda la incidencia, todos los apoyos cuando se trata de luchar por derechos de las personas, porque realmente hasta que nosotros tengamos esa igualdad y esa tranquilidad, esa seguridad de salir a las calles sin miedo, porque realmente a veces tenemos miedo, ahora tenemos miedo hasta de las redes sociales, que es una de las violencias que se está modernizando, porque realmente es de las más modernas que tenemos, la violencia digital, y que realmente tenemos que luchar para erradicar cualquier tipo de violencia, porque no necesitamos golpes para ser violentadas. Pero agradecerles a todos y todas por acompañarnos hasta el final. Realmente creo que estos espacios se deben seguir haciendo y se deben seguir realizando para fortalecer no solamente la necesidad de dar a conocer un tema, de ver que existen una brecha inmensa entre la población y que muchas veces tratamos de ocultar la realidad de un país cuando realmente estamos viviendo una situación de crisis realmente en Costa Rica. Entonces, muchas gracias a todos y todas, y damos por finalizado este foro. Agradecerle a Ruth, a Keira y a Irene por haber sido parte de este foro, y a ustedes, por supuesto, por habernos acompañado. Muchas gracias. Yo quiero, antes de irnos, Gracias. Y agradecer. Reiterar el agradecimiento, pero quiero decirle a todas las mujeres aquí presentes, a las que vamos a estar mañana en la marcha, a las mujeres que están allá en sus casas, en nuestros trabajos, que no están solas, que nuestros sueños importan, que sus vidas importan, que sus voces importan, y que juntas podemos reconstruir una sociedad en equidad e igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Igual.